Buenos días a todos. Vamos a dar inicio por respeto a los que se conectaron puntualmente. Entonces les damos la bienvenida al webinar Facturación Electrónica en Panamá. ¿Está lista la banca para dar este paso? Presentado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy nos acompañan los speakers Carlos Márquez, director ejecutivo de ITTS, Marina Val, socia de Business Consulting, Ninos Kauscategui, Senior Manager de Business Consulting, Guillermo Leandro, socio de ITTS, Daniela Vargas, Senior Manager ITTS, Chris Yesmar, Senior ITTS y Gabriela González, gerente regional de impuestos de Grupo Backcredomatic. Este espacio es para ustedes, por eso los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas por medio del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán contestadas al final de la charla por nuestros expertos y en caso de que no sean resueltas en vivo, les estaremos respondiendo vía correo electrónico. De antemano, pues disculparnos ya que debido a las facilidades del teletrabajo, que EY ofrece, muchos de nuestros expertos están desde sus hogares y les pedimos disculpas por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con nuestro experto Carlos Márquez, quien les dará la bienvenida oficial. Adelante, Carlos. Hola a Carlos, todos. ¿estás en mute? Ahora sí te podemos escuchar. Ahora sí. Adelante. Gracias. Hola a todos. Buenos días. Bienvenidos a este espacio para tomarnos un pequeño café virtual y poder conversar sobre la facturación electrónica y su implementación en la banca y en el sistema financiero panameño. Esperamos que esta sesión pues, sea de su agrado y les adelanto que la presentación que verán a continuación a lo largo de toda esta conversatorio pues les será compartida y al final tendremos un espacio para poder responder todas sus preguntas y en caso de que no sea así por temas de tiempo, respetando pues el tiempo de todos ustedes, nos encargaremos de hacerles llegar un correo electrónico con las respuestas a sus inquietudes. Para comenzar un poco, vamos a hablar un poco sobre el tema de facturación electrónica para poder darnos cuenta que este no es un fenómeno únicamente local a nivel de Panamá o que es un fenómeno a nivel de la región centroamericana o de la región latinoamericana, sino que por el contrario es un fenómeno mundial que en algunos países pues se ha venido desarrollando con mayor celeridad que en otros. Hay jurisdicciones donde efectivamente pues el sistema de facturación electrónica ya ha venido estando implementado o siendo implementado inclusive desde los años 90, pero sin embargo a partir del año 2000 se ha venido viendo un auge importante a nivel mundial sobre la utilización de este mecanismo o este medio, ¿no? Y una de las formas quizás esenciales para poder entender de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de facturación electrónica es poder verlo y entenderlo como un medio o como un medio de prueba donde consta los datos de determinadas transacciones o de servicios que son adquiridos o recibidos por parte de usuarios consumidores finales o inclusive dentro de la cadena productiva, dentro de los diferentes ramos o sectores o eslabones dentro de la cadena, ¿no? Y básicamente pues se le está dando la connotación de electrónica porque al final del día lo que se está es valiendo de un medio digital para poder emitir, y lo que están haciendo las legislaciones a nivel mundial es que se le está dando vigencia, validez y eficacia desde una legal tal y como conocemos hoy en día a las facturas ordinarias emitidas por papel. Entonces, dicho esto, pues, digamos, en el caso de Panamá y usualmente en nuestra región, pues la factura electrónica no es más que es este documento electrónico que es legalmente válido, ya que, y lo que hace es registrar operaciones comerciales, básicamente, ¿no? Y ahí, básicamente, lo que buscamos es que se encuentren plasmadas las transacciones realizadas y la cual tiene que tener una firma electrónica para darle justamente esa validez y ese efecto legal que se busca, ¿no? Y básicamente, pues, esto lo que está buscando, o esto lo que está haciendo, es que va a permitir potenciar los negocios basados en comercio electrónico, que es la tendencia
pues, mundial y que, bueno, a lo largo de todo este periodo de pandemia que hemos vivido y que estamos saliendo, pues se está viendo que este canal de comercialización pues ha adquirido un auge mucho más importante de lo que se tenía previsto en los años anteriores. Además que esto reduce costos de impresión, distribución de facturas, digitalizaciones y almacenaje, evidentemente, lo cual también tiene un impacto sobre el medio ambiente y facilita la aportación de facturas como medios probatorios, ¿no? Y desde la perspectiva de las administraciones tributarias, sobre todo en Latinoamérica, pues esto se está viendo como un mecanismo para procurar evitar las evasiones fiscales, ¿no? Un poco el pantallazo o lo que está ocurriendo en el mundo, pues digamos a nivel mundial podemos ver que ya en Europa, por ejemplo, la facturación electrónica como medio, pues ya extendida, su uso es obligatorio, inclusive entre las administraciones públicas de la Comunidad Europea y los proveedores con el fin de mejorar el comercio entre empresas. Más bien ahorita lo que se está viendo, se está previendo que a partir de este año hasta el año 2026, 2027 va a haber un uso extendido del B2, facturación electrónica en la mayoría de los países de la comunidad. En el caso de África, por ejemplo, el continente africano, con todas sus limitaciones, a pesar, pues está ya en un proceso de transición digital de sus administraciones, lo cual pues está llevando a cabo, o lo que va a implicar es que justamente el sistema de facturación electrónica ya también vaya a ser una realidad en los años por venir. Una de la otra región a nivel mundial donde se prevé y donde inclusive se está hablando del mayor utilización o el mayor uso de facturación electrónica y se prevé alrededor de 25 billones de facturas electrónicas a ser emitidas en los próximos años, es en el continente de Asia-Pacífico, ¿no? Y ya ellos, pues, lo que están hablando o están manejando, pues, la emisión de facturas en tiempo real, ya con esquemas de validaciones, ya sea directamente por parte de los gobiernos. Y en América Latina, en nuestro lado, en nuestro patio, pues sí estamos viendo que ya la mayoría de los países de Latinoamérica ya han adoptado o están en un proceso de adopción de la factura. Digamos, con esto lo que queremos transmitirles es que esto no es un fenómeno netamente exclusivo a nivel local, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y sobre todo en nuestra región centroamericana ya inclusive contamos con experiencias al respecto, ¿no? Y un poco, pues, acá lo que queremos seguir transmitiendo un poco es la intención o que vean realmente el panorama como está ocurriendo hoy en día en temas de implementación de facturación electrónica. Pero quisiera sí detenerme o que empecemos a ver ya o aterrizar un poco el tema de facturación electrónica en nuestra latitud y qué más que poder saber o poder entender la experiencia que han tenido nuestros vecinos en la materia y sobre todo dentro del sector financiero y del sector bancario, para lo cual le quisiera dar la bienvenida a nuestros próximos speakers, a Gabriela González, que es el Regional Tax Manager de BAC, del grupo BAC Credomatic en la región. Ella se encuentra basada en Costa Rica, quien va a conversar junto con mi colega y socio Guillermo Leandro y Daniela Vargas sobre la experiencia de la banca en implementación regional. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, tal vez para explicarles un poquito la idea de este panel que voy a compartir el día de hoy con Gabriela y Daniela, es hablarles un poco de cuál ha sido la experiencia en Centroamérica, para ponerlos en contexto a aquellos que no lo tengan claro. Ya hoy en día en Costa Rica existe facturación electrónica obligatoria para todos los contribuyentes desde hace ya varios años, desde el 2018. Guatemala en Centroamérica es otro ejemplo de facturación electrónica, de hecho un poquito previo a Costa Rica también. Y en este momento nos encontramos en procesos similares al de Panamá, en El Salvador y República Dominicana. Entonces todo esto ha hecho pues que hayan experiencias vividas que queríamos el día de hoy, junto con nuestra invitada especial, Gabriela,
y que nos contara un poco cuál ha sido su perspectiva, en particular desde el punto de vista de un banco, que creemos es muy importante, es muy diferente la experiencia de estos procesos en un banco que en otro tipo de industrias. De mi parte, nada más les quería adelantar un temita rapidísimo a 10.000 pies de altura, que creo que es clave tenerlo en cuenta en esto de facturación electrónica, que es esto más allá de un requisito formal más o un cambio de un requisito formal, es un cambio en la dinámica con la administración tributaria. O sea, si lo ven, esto hace que lo que era la experiencia previa de generar información a partir de facturas que se traducían de alguna forma en una contabilidad que a su vez era el punto de partida para una declaración de impuestos donde se interactuaba con la administración, esto lo que hace es invertir esa relación. Y desde el día uno, en el momento que se emite una factura, la administración va a tener la información de la empresa. Va a tener la información de mi facturación, de mis ingresos y la información de mis gastos a través de las facturas que emiten mis proveedores. Entonces, es importante mantener en cuenta que esto es el primer paso en un cambio importante. De hecho, en otros países de Latinoamérica lo que hemos visto es que, por ejemplo, México y Brasil, que están más avanzados, el paso que sigue es contabilidad electrónica. Ya la administración va a tener toda nuestra información y básicamente nos va a decir, bueno, aquí está su contabilidad, aquí está su declaración, dígame si usted está de acuerdo o no. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos, tal vez le voy a ceder la palabra a Gabriela, que nos va a hablar de la experiencia específica, de algunos temas de oportunidades y experiencias vividos por BAC en Centroamérica. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto en saludarlos. Primero que todo quisiera dar las gracias a la firma EY por la invitación y también especialmente a los equipos de finanzas de Panamá, Costa Rica y El Salvador, quienes me dieron la retroalimentación para venir a compartirles este día nuestras experiencias. Vamos a iniciar con la experiencia vivida ya en Costa Rica, en el proceso de implementación de la facturación electrónica, y después vamos a compartirles cuál es el estado actual de nuestro proceso de implementación en Panamá y El Salvador. Iniciando con Costa Rica, lo primero que quisiera destacar es cuál ha sido el proceso. Voy a mencionar ese proceso normativo junto con nuestra experiencia. En diciembre del 2016 se emite la ley contra el fraude fiscal y mediante esta ley se autoriza a la administración tributaria a emitir normativa para regular la obligatoriedad de la facturación electrónica. Después, es hasta el 2018, donde ya tenemos la resolución 12 del 2018, que establece la obligatoriedad y el inicio de la facturación electrónica para los contribuyentes de forma gradual. Se establece que ellos van a iniciar con la facturación electrónica según número de cédula. Me detengo aquí para comentarles que esta no fue la única normativa. En octubre del 2016 hubo normativa que también establecía la obligatoriedad de emitir facturación electrónica. En el 2017 también se dio normativa al respecto, pero se derogó. Lo que quiero evidenciar es que fue un proceso de prueba y error. Fue un proceso donde la administración tributaria trabajó con los contribuyentes entendiendo qué significaba la implementación de facturación electrónica, ¿verdad?, para las empresas. Ahora bien, en el 2018, cuando se emite ya la obligatoriedad general, BAC inicia en ese proceso, pero hay que tener en cuenta que para bancos era especial en Costa Rica. Situación diferente para Panamá y El Salvador, como lo veremos posteriormente, pero en Costa Rica todo lo que son transacciones de intermediación financiera no están sujetas a IVA, no están obligadas a emitir factura electrónica, con lo cual, a pesar de que el proceso de implementación fue muy largo y muy técnico, en realidad fue para la menor cantidad de transacciones que tenemos. O sea, todo lo que no es intermediación financiera. Pero como bien saben todos ustedes, la actividad de los bancos es muy sui generis. Tenemos un alto volumen de transacciones, tenemos diferentes servicios, diferentes actividades que generan ingresos. Y había que analizar, en ese momento empezamos a analizar cuenta por cuenta contable, ¿verdad?, para poder determinar cuáles requerían
emitir facturación electrónica y empezar a trabajar en los interfaces que se iban a tener con el facturador. Entonces, ese trabajo, aún y cuando empezó en el 2018, fue un trabajo que se terminó hasta el 2019. Tuvimos que solicitar 2 prórrogas. La primera prórroga nos la dieron por 6 meses. Y fue donde pasamos del 2018 a julio del 2019. Y en el 2019 tuvimos que pedir una segunda prórroga donde nos dieron permiso para la implementación el 30 de septiembre. El 1 de octubre teníamos que estar emitiendo ya facturas electrónicas. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a emitir facturas electrónicas? Viene un proceso de estabilización, porque era, de nuevo, ver cómo reaccionaban los interfaces, si llegaba bien la comunicación al proveedor. En fin, en realidad no se termina el proceso con la implementación. Viene todo un proceso donde empezamos a verificar que todo funcione de forma ordinaria. Y ese proceso duró 1 año más. Entonces, tal vez con Costa Rica, en esta línea de tiempo, lo que quisiera destacar es que el proceso normativo tomó 3 años, ¿verdad? Y, de nuevo, hubo mucha apertura de la administración tributaria, se modificaron cosas, y lo que fue la implementación, más de 1 año y medio, para lo que es BAC y para, muy importante, la situación de BAC Costa Rica es diferente a la de Panamá y la de El Salvador, porque las transacciones que están obligadas a emitir factura electrónica son la menor proporción. Todo lo que es intermediación financiera está excluido. Si pasamos a los retos de la implementación, sí quisiera mencionarles que lo primero es que en la etapa inicial del proceso, lo primero que hicimos fue elegir un asesor externo que nos acompañara durante todo el proceso de implementación. Y también tener un equipo de tecnología, de TI interno, que también nos diera ese acompañamiento y que estuviera muy sólido y que trabajara con las unidades de negocio. Entonces, es muy importante contar con la debida asesoría, tanto en la parte tecnológica como en la parte técnica tributaria. Después vino la etapa de diagnóstico e identificación de las transacciones sujetas a la obligación de emitir la factura electrónica. De nuevo, aquí todos trabajamos juntos. Trabajó juntos el equipo de negocios, el equipo tecnológico y el asesor externo para ir conectando. El equipo tecnológico tuvo que desarrollar programas especiales para conectar la contabilidad con el interfaz del proveedor electrónico. Sin embargo, a pesar de que se quiso hacer todo el proceso lo más automatizado posible, siempre quedó una mínima parte que requería procesos manuales. Entonces, recordemos, nuestros mayores retos es verificar y resguardar la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Entonces, quien podría hacer también esos procesos manuales, ¿verdad?, que también pueden generar error, son casos excepcionales, con altos niveles de control, con colaboradores totalmente identificados. Entonces, tratamos de hacer la mayor parte de forma automática, disminuyendo el error humano y la parte manual bajo procesos de control adecuados. Otra de las etapas muy importantes fue la elección del proveedor de facturación electrónica. Idealmente, la recomendación es que sea un proveedor de facturación electrónica que tenga experiencia en bancos. De nuevo, por la cantidad de transacciones que manejamos, por la complejidad, por la seguridad que se requiere. Sin embargo, si no estamos ante la posibilidad de tener un facturador electrónico con experiencia en bancos, pues tenemos que trabajar muy de la mano con ese proveedor para garantizar que todos los requerimientos se cumplan. Y después tenemos la emisión de facturas electrónicas, que, como les comenté, uno de los retos más importantes en esta etapa fue verificar que las interfaces con el sistema del proveedor de facturación electrónica funcionaran eficientemente, ¿verdad?, y que toda la información se transmitiera como lo requería la autoridad tributaria. Finalmente, otro de los temas que
que ha representado un reto es la conciliación entre las fechas de la emisión de la factura electrónica y la contabilidad, ¿verdad? Tienen que coincidir, ese es el mundo ideal, pero a veces sí hay diferencias en los de días en estos. Ahora bien, esa es la experiencia de Costa Rica. Vamos a pasar con la situación que tenemos actualmente en Panamá. ¿Cuál es el estado actual del proceso de implementación de la facturación electrónica de Panamá? Fue en junio del 2022 donde ya se emite el decreto ejecutivo con la obligación de implementar el sistema de facturación electrónica para bancos a partir del 1 de febrero del 2023. Sin embargo, el año pasado fue un año en el cual se sentó la asociación bancaria con la DGI, con la Autoridad Tributaria Panameña, para tratar de adaptar la ley de facturación electrónica a las actividades del banco. De nuevo, la complejidad de los bancos es muy particular. Nuestra industria es diferente y no puede tratarse de implementar la facturación electrónica que se conoce para el retail al sector bancario. ¿Qué pasa? La DGI se muestra abierta y en enero del 2023 es cuando emite el decreto ejecutivo que establece la obligación de implementar la facturación electrónica para bancos, pero en fases. Y eso realmente ha sido muy positivo para nosotros. Estamos en marzo del 2023. Durante este mes, el BAC ha seleccionado el PAC que nos va a apoyar en este proceso, pero ahora estamos en el proceso de solicitar la aprobación del PAC ante la Superintendencia de Entidades Financieras. Recordemos que en Panamá la situación es muy particular, ¿verdad? Porque estamos trabajando con proveedores autorizados por la autoridad tributaria, pero no están previamente autorizados por la superintendencia. Entonces, tenemos que ir juntos a la superintendencia de bancos a demostrar que cumplen con todos los requerimientos tecnológicos necesarios para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Y además que cumplen con todos los demás requerimientos que exige la superintendencia. Estamos en ese proceso. Una vez que tengamos la aprobación de la superintendencia, se espera en abril realizar ya el proceso de implementación donde conectemos las interfaces con la interfaz de la información nuestra con la interfaz del proveedor de facturación electrónica. En principio, tenemos hasta el 30 de abril del 2023 para tener implementada la primera fase de facturación electrónica en Panamá, que es con respecto a la emisión de facturas en comisiones, que deben de estar operando el 1 de mayo del 2023. Sin embargo, si vamos a la experiencia de Costa Rica, realmente lo consideramos un reto. Se está trabajando para cumplirlo, pero es altamente probable que tengamos que pedir una prórroga. Espero que la autoridad nos escuche, pero estamos trabajando. En este momento aún no estamos en esta etapa, está haciendo todo lo posible para cumplir con la autoridad según esta lo ha indicado. Viene la segunda fase de implementación que vence el 30 de junio del 2023 y es para la facturación electrónica de intereses sobre préstamos. Y la tercera fase vence el 31 de agosto del 2023 con la implementación de la facturación electrónica para inversiones, tarjetas de crédito y otros. En los retos de la implementación, igualmente, tal vez muy parecido a Costa Rica, hay una primera etapa inicial de entendimiento, de los requerimientos de la Dirección General de Tributación. Después viene la etapa de implementación. Va a venir la etapa de implementación que es muy similar, la parte de diagnóstico e identificación de transacciones sujetas a esta obligación, la selección del PAC, que ya lo comentamos, y el plazo de implementación, que son los retos que estamos viviendo en este momento. Para terminar, vamos a mencionar El Salvador. En El Salvador estamos en una situación similar con la de Panamá, por cuanto el 30 de agosto del 2022, o sea, muy recientemente se estableció la obligación de emitir la facturación electrónica. El BAC recibió la comunicación de la DG, de la Dirección General de Ingresos Internos de El Salvador, de que teníamos que
que estábamos obligados a emitir facturación electrónica el 22 de febrero del 2023. Nuestra obligación inicia a partir del 1 de julio del 2023, por lo tanto estamos en esa etapa de diagnóstico. Y esperamos poder tener todo implementado para la fecha que exige la autoridad. Sin embargo, existe una alta probabilidad de requerir la ampliación del plazo. Entonces, en realidad, lo único que quisiera destacar es que la experiencia en Costa Rica, que ya está cerrada, fue una experiencia que tomó tiempo, hubo mucho análisis por parte del banco, análisis por parte del proveedor de facturación electrónica, mucho apoyo tecnológico. Panamá y El Salvador están en ese proceso de implementación, pero pareciera que los tiempos son cortos, ¿verdad? Requerimos mayor tiempo y hacer las cosas con mucho cuidado por el tipo de industria que somos. Entonces yo creo que me detengo ahí, agradeciendo la oportunidad y... Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Definitivamente muy, muy interesante tu perspectiva y tu experiencia en este tema. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Tal vez para comentarles nada más de lo del Salvador, porque creo que es un dato interesante. Muchos bancos fueron notificados, lo hemos escuchado, y la Cámara de Industria ya está gestionando como industria una prórroga general para todos los bancos, que sabemos que se está haciendo en paralelo a solicitudes independientes de los bancos por sí mismos, pero creo que en Panamá también algo similar está sucediendo en ese, pues, los comento. Queríamos hablarles también un poquito, y tal vez ya sé que estamos pasados de tiempo, pero hablarles de cómo hemos apoyado en estos procesos que Gaby nos explicaba desde su perspectiva de banco, EY como proveedor, como socio de los bancos, a superar los retos y aprovechar las ventajas y conocimientos adquiridos en otros mercados. Así que Dani, si quieres, nos comentas un poco lo que estamos haciendo. Sí, gracias. Buenos días a todos. Y rápidamente, sé que tenemos poquito tiempo, pero como ustedes han observado y creo que lo están viviendo en primera persona, esto es un tema que no solo repercute o digamos que tiene una faceta tributaria. Si bien podemos identificar su nacimiento como un tema de impuestos, porque usualmente se deriva o de iniciativas promovidas por la autoridad tributaria o de reformas en leyes tributarias, es un tema que requiere un enfoque integral y justamente mis compañeras Marina y Ninosca después les van a comentar cuál es este enfoque integral que de la mano de nuestra experiencia regional en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, ahora en República Dominicana, hemos identificado cuál es este approach que parece ser el más asertivo para atender un tema que no solo, digamos, tiene una faceta, sino que repercute en muchas áreas de las empresas. Desde una perspectiva más práctica, hemos identificado como un plan de acción totalmente relacionado con aspectos, digamos, de la práctica que pueden implementarse y que pueden tomarse. Por ejemplo, primeramente como acciones iniciales, tener claras las diferentes obligaciones fiscales a cumplir en cuanto a la emisión de los documentos y los datos específicos según la naturaleza del negocio, o sea, conocer bien cuáles son las obligaciones fiscales que a mí como contribuyente me aplican, y puede ser que sean obligaciones fiscales nuevas para mí como banco. Por ejemplo, en El Salvador, y esto es un tema que también en Panamá está sucediendo, la nueva normativa de facturación electrónica me obliga a emitir facturas por cosas que antes no tenía que emitir facturas. Entonces, todo eso se debe de mapear no solo desde una perspectiva legal, sino de cómo me afecta a mí como empresa.
Algo que puede verse básico, pero que sin embargo hemos identificado que es uno de los primeros obstáculos prácticos, es todo lo relacionado con la información de proveedores y clientes, y el hecho de no tener esta información actualizada, depurada y estandarizada, lo que me puede generar errores a la hora de transmitir documentos electrónicamente, ya sea a mi proveedor en Panamá o en El Salvador directamente a la administración tributaria. Hacer un checklist de mis recursos, es decir, revisar si primeramente cuento con la tecnología adecuada, identificar cuáles son las necesidades específicas de mi operación, cuáles son los recursos que tengo disponibles y cuáles son los recursos que debo contratar, y mapear si esa contratación será interna o si debo tercerizar y contratar un externo para que me apoye con ciertos aspectos del proceso. Revisar la necesidad de invertir en infraestructura y comunicación para estar en línea todo momento. Aquí estamos hablando de temas de planta de energía alterna, servicio de internet alterno, servidores, hacer un mapeo y alineación de procesos y procedimientos internos. Esto va muy de la mano con el mapeo normativo, ¿verdad? Debe totalmente ir aparejado, porque es básicamente cómo concilio lo que me dice la norma con mi realidad operativa y mis procesos, ¿verdad? Revisar si mi sistema de facturación actual puede adecuarse o qué tipo de adecuaciones deben realizarse. Además, como pasos a seguir, siempre estar Dani, al tanto de disculpa las que te comunicaciones. interrumpa. Creo, estamos en la filmina correcta. Es que creo que... Gracias. No, es que creo que la filmina no está. Ah, ok. Bueno, Ajá. adelante. Sí, como les decía, pasos que se han identificado: estar al tanto de las comunicaciones de la autoridad fiscal, tener una planificación presupuestaria en la medida de lo posible, digamos, de manera preventiva, es decir, no esperar hasta tener encima la obligatoriedad para hacer mi planificación interna, tanto desde una perspectiva presupuestaria como de recursos, como de asignar un equipo de trabajo. Identificar qué puedo anticipar antes de la obligatoriedad general, y establecer un equipo de trabajo y un proceso para la evaluación y un cumplimiento de objetivos. Es decir, ver esto como un proyecto, no solamente como una obligación, un compliance adicional, sino como estructuramos nuestros proyectos estratégicos, con un equipo de trabajo, un task force, fijándonos objetivos, estableciendo un cronograma de trabajo, con metas, con hits que queremos lograr, porque lo que queremos evitar es, que ya está sucediendo en muchos países, en El Salvador, a muchos contribuyentes, por ejemplo, que básicamente les llega la notificación y les dicen: tienen 2 meses para implementar facturación electrónica de manera general. Entonces no hay tiempo de actuar de esta manera estratégicamente, y todo lo que se hace es muy reactivo, ¿verdad? Básicamente esos eran los comentarios desde una perspectiva práctica que les queríamos compartir, y los dejamos con, bueno, no sé, Memo, si quieres decir algo como cierre de nuestra sección. Si no, podemos seguir con el marco legal de facturación electrónica en Panamá. No, adelante, Daniela, muchísimas gracias. Creo que le devolvemos la palabra a Carlos y Crisia para hablar del marco jurídico en Panamá. Gracias. Listo, buenos días a todos. Por favor, la siguiente. Bueno, el marco regulatorio en facturación electrónica en Panamá, todo nace, pues, la norma principal viene siendo la Ley 76 de 1976, que nos habla sobre las obligaciones de facturación, y nace de la modificación que se le hizo mediante la Ley 256 de 2021, en donde se elimina la exención
para el negocio bancario y las entidades financieras de no emitir facturas a través de equipos fiscales. Aquí se introduce lo que viene siendo la obligación de empezar a emitir a través de este método o de facturación electrónica. Luego de eso tenemos el decreto ejecutivo 766 del 2020 que introduce la facturación electrónica, el decreto ejecutivo 25 del 2022 modificado por el decreto ejecutivo 3 del 2023 en donde se establecen los calendarios de implementación y las fechas específicamente en donde tendrían que estar implementando el negocio bancario. Inicialmente, en el decreto ejecutivo 25, observamos que era a partir del 2 de febrero de 2023, sin embargo, mediante el decreto ejecutivo 3, pues se postergó a una fase, a un calendario en fases de implementación, los cuales posteriormente fueron reglamentados a través de las resoluciones que vemos abajo, que tiene la fecha de implementación de las fases, tiene la reglamentación, bueno, para el negocio de, obviamente, la bolsa de valores que está usualmente vinculado al negocio de banca. Siguiente. Y bueno, antes de introducirse al mundo de la facturación electrónica, es muy importante que conozcan los deberes de los usuarios de la factura electrónica. Como emisores deben estar registrados en el sistema de factura electrónica de Panamá ante la Dirección General de Ingresos. No es como que voy a empezar a emitir facturas en un PDF que creé como solía suceder antes. Tienen que estar registrados ante el sistema de factura electrónica. Se debe contar con un certificado electrónico, firma electrónica, para que estos documentos sean firmados electrónicamente. Se debe emitir documentos según las especificaciones de la ficha técnica para factura electrónica que emitió la DGI, contratar los servicios de un proveedor autorizado calificado o PAC en caso de tener que funcionar bajo esta modalidad y reportar debidamente los eventos posteriores relacionados a una factura electrónica. Adicionalmente, como receptores, es imprescindible verificar la validez de la factura electrónica recibida antes de utilizarla como un crédito fiscal, porque no solamente seremos emisores, sino también receptores de factura por parte de nuestros proveedores. Y antes de poder utilizarla como un crédito fiscal, es importante verificar su validez. Las modalidades de factura electrónica, pues tenemos, la norma establece facturador gratuito, que es una opción que se utiliza a través del portal de la Dirección General de Ingresos, únicamente accesible para contribuyentes, sean personas naturales jurídicas, con ingresos brutos anuales de hasta $1 millón y que emitan hasta 200 documentos mensuales. Esta persona tiene hasta 15 días hábiles después de llenar la declaración jurada para adoptar este método, pero nosotros funcionaríamos por el nivel de ingresos que supera el $1 millón, tenemos que utilizar la figura de proveedor autorizado calificado. Estas son las personas jurídicas que cuentan con una autorización por parte de la Dirección General de Ingresos para otorgar la autorización de uso sobre la factura electrónica a los contribuyentes que utilicen su servicio. Esta entidad está más que nada encargada a verificar que estas facturas se cumplen con todo lo que indica la ficha técnica en facturación electrónica, que cumple con todos los requisitos, que está firmado electrónicamente. Entonces es importante establecer una buena relación con su PAC. El contribuyente que solicite la adopción por facturación electrónica bajo la modalidad PAC, pues tiene un plazo de implementación conforme a la norma, pero en el negocio bancario, al ser un negocio específicamente reglamentado, pues tiene que implementar en las fechas que determina el decreto ejecutivo 25, que viene siendo el calendario de fases. Siguiente. Pasos a seguir para optar por factura electrónica. Pues es importante tener un apoderado para la firma electrónica, porque esta firma electrónica es lo que servirá para que nuestros documentos sean firmados electrónicamente. Se debe obtener la firma electrónica una vez que se asignó al apoderado. Esto se realiza ante la Dirección Nacional de Firma Electrónica, el Registro Público de Panamá. Se llena la declaración jurada para la afiliación ante la Dirección General de Ingresos, eso se llena en el ITAX. Se contacta al PAC para que una vez se haya procedido con la declaración jurada, se inicia el periodo de pruebas, se realicen las pruebas y los ajustes que sean necesarios dentro de la implementación, y finalmente, una vez que ya han concluido con las pruebas y ya están listos para ir en vivo, pues tienen que ir a notificar al PAC para que ellos lo habiliten en el web service de la DGI, y una vez les confirmen que han sido habilitados, proceder a llenar la afiliación contribuyente confirmación PAC en el ITAX de la DGI, para que ya queden ustedes, el PAC quede perfeccionado como su PAC y ustedes queden perfeccionados como emisores de factura electrónica. Siguiente. Ok.
Importante considerar que la norma también nos brinda excepciones temporales de uso a la facturación electrónica en caso del contribuyente no pueda adoptar facturación electrónica en los términos establecidos en la norma. Entonces, el decreto ejecutivo 25 nos dice que existen dos fundamentos para solicitarlo: problemas con conectividad a Internet o por naturaleza o volumen de la actividad. Conectividad a Internet, pues podríamos verlo en compañías que están en zonas de difícil acceso, que tendrían que implementar facturación electrónica, pero no pueden. En nuestro caso en particular sería naturaleza o volumen de la actividad, que es para las actividades comerciales e industriales diversificadas, que por su giro de negocios masivos, la adopción les representaría un reto y necesitarían más del tiempo. Digamos que en este momento el tiempo para implementar es abril, pues estoy viendo que no puedo implementar en abril, en junio, en agosto. Entonces voy solicitando una prórroga por la naturaleza del volumen de la actividad debidamente fundamentada ante la Dirección General de Ingresos. La norma establece que se tiene que llenar, que se tiene que aportar una serie de documentación, una carta al PAC con el que están trabajando, indicando yo estoy trabajando con este PAC para que la Dirección General de Ingresos vea que estoy empezando con las gestiones. Un informe técnico que demuestre un calendario por fases de la implementación que voy realizando. Un informe de la naturaleza del negocio que describa por qué no puedo implementar en la fecha, considerando las actividades comerciales o industriales que realizo. Y estos documentos tienen que ser aportados mediante el ITAX de la DGI. Una vez que haya sido presentado, esto pasa a análisis realizado para cada aplicante y conforme al análisis, pues la Dirección General de Ingresos otorga el tiempo que se ha solicitado, otorga menos tiempo del solicitado o no otorga la solicitud de extensión. Es importante considerar que en la práctica hemos observado que la Dirección General de Ingresos está tomando de 2 a 3 meses en responder a estas solicitudes, por lo que es importante que si resulta necesario presentarla, pues se vaya trabajando y se vaya presentando lo antes posible. Y una vez emitida la resolución por parte de la Dirección General de Ingresos, si se han pedido 12 meses, si se han pedido 13 meses o un mes, pues la Dirección General de Ingresos al momento de emitir la resolución establece el término que se ha otorgado y este término es improrrogable, así que debe atenderse al mismo. Siguiente. Bueno, tal y como les comentaron previamente, pues aquí les compartimos lo que viene siendo el calendario de fases para implementación de factura electrónica. Pues a partir del 30 de abril, pues se tienen que emitir por el sistema de factura electrónica las comisiones de servicios prestados, lo que incluye banca en línea, giros, garantías bancarias, las comisiones de cuentas de ahorro, comisiones por préstamos sobre giro. Siguiente. En la segunda fase tenemos que al 30 de junio de 2023 deberían estar en la posibilidad de implementar facturación electrónica e emitir facturas para los intereses generados por los servicios prestados. Esto incluye préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos pendientes, sobregiros, etc. Siguiente. En la tercera fase, viene siendo a partir del 31 de agosto, pues se tienen que empezar a facturar los servicios financieros prestados por los bancos e instituciones financieras, que incluye banca de inversión, fondo de ahorro, ATM, tarjetas de crédito, factoring, etc. Siguiente. Y bueno, importante tener en cuenta que los bancos con licencia internacional que dirigen desde una oficina establecida en Panamá transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizan actividades que necesitan autorización por parte de la Superintendencia de Bancos que han efectuado la implementación del sistema de factura electrónica, siempre y cuando no genere ningún tipo de ingreso gravable dentro del territorio de la República de Panamá. Los bancos que posean licencia general y también tengan licencia internacional que han obligado al uso de factura electrónica para las operaciones financieras amparadas bajo la licencia general, mientras que las operaciones de servicio amparados a la licencia internacional quedan exceptuados del uso del sistema de factura electrónica. Es importante considerar que, bueno, pues lo que viene siendo la facturación electrónica de los productos bancarios debe estar alineada con los preceptos establecidos en la normativa panameña, que viene siendo la Ley 76 de 1976, por lo que resulta imprescindible que además de contar con el punto de vista del equipo de productos que tengan en el banco, se involucren a los equipos de legal, de impuestos, de finanzas, para determinar de manera correcta que el criterio para la facturación electrónica de cada producto se apega a la normativa vigente.
Bueno, y un poco, ya que están relacionados, quisiéramos tocar el tema de bolsa y casa de valores. Bueno, estos tienen que empezar a utilizar facturación electrónica a partir del 31 de agosto de 2023. Y la norma establece específicamente los ingresos que deben ser facturados. Ingresos por honorarios y comisiones, otros ingresos operativos varios, ingresos extraordinarios, teniendo en cuenta lo que dice la norma. Siguiente. Y bueno, esta sería mi parte. Los dejo con mis compañeras Marina Val y con Ninoshka, que les van a dar un poco sobre el punto de vista de las prácticas de implementación en esta materia. Gracias, Crisia. La verdad que yo creo que tú has dado un excelente panorama acerca de, bueno, cómo van a ser las distintas fases y cada una de las transacciones que están incluidas en cada uno de esos alcances, así como los mensajes en relación a la importancia de poder tener un plan de trabajo que les permita a ustedes poder gestionar cualquier tipo de demora o extensión con el ente regulador para poder tener ese espacio adicional. Quizá el mensaje que yo les quiero dar antes que comencemos y darle la palabra a Ninoshka es que es para nosotros fundamental que poder transmitir la idea de que este es un esfuerzo que cubre muchas más áreas de la organización que solamente el tema puramente tributario. Aquí estamos hablando de aspectos legales, aspectos tributarios, temas tecnológicos relacionados con integraciones, con canales, con distintos sistemas de la organización. Tiene que ver también con temas de cliente, qué es lo que yo le voy a informar, qué oportunidades tengo para redefinir y reconstruir temas de experiencia de cliente con base en este tema, y también todo lo que tiene que ver con back office, operaciones, etcétera. Entonces, nosotros vemos, digamos, todo lo que pudiera ser llamado la adecuación a la facturación electrónica como un proyecto que tiene múltiples aristas que tienen que ser vistas desde un punto central y que tienen que ser coordinadas en forma de un proyecto estructurado, organizado, que además pueda y le permita generar comunicación e información relevante tanto para el management de la organización, del banco, como también para grupos de influencia, otras áreas de la organización, clientes, ente regulador e incluso proveedores que están participando de este esfuerzo. Entonces, con este marco de referencia y con este mensaje, digamos, de visión integral del esfuerzo de la implementación de la facturación electrónica, le doy la palabra a Ninoshka. Nino. Mil gracias. Gracias a todos. De hecho, a ver, nosotros vamos a cerrar con las siguientes láminas un poco para, más allá de la normativa, del aspecto tributario, que por supuesto es el pivote de este proyecto. Vamos a hablar un poco de la perspectiva más amplia de cómo recomendamos abordar el proyecto. Como mencionaba Marina, no es solamente pues impuestos o tecnología. Debemos pues buscar allí los diferentes dominios dentro de los bancos, buscando no solamente cumplir con la regulación, sino pensar en el cliente, buscar eficiencias en el proceso y orquestar end-to-end todos los posibles impactos dentro de la organización. Adelante, Carlos. La siguiente. Muy bien. Entonces, queremos enfatizar la importancia de buscar espacios durante este proyecto, durante este proceso de implementación de la facturación electrónica para, desde el punto de vista de eficiencia, de manejo de la data e incluso experiencias de cara al cliente, podamos tomar como impulso este proceso regulatorio para tomar partido, para tomar ventaja, de hecho, dentro de la organización sobre procesos relacionados con la facturación electrónica. Adelante. Okay. Muy bien. Desde una visión muy amplia para cubrir diferentes etapas, las olas de implementación que ha impuesto la normativa, en el entorno bancario sabemos que hay muchas aplicaciones, muchos dominios dentro de la organización o plataformas que deben ser identificadas y mapeadas. Gabriela lo hablaba en la experiencia de BAC en Costa Rica, el proceso exhaustivo de identificación de transacciones, de comisiones y todas las implicaciones impositivas.
Sin embargo, eso digamos que es la cara más obvia o pues la más simple de cómo debemos abordar el proyecto, haciendo énfasis en lo transaccional, en el mapeo de comisiones. Sin embargo, existen otros elementos que listamos aquí también a alto nivel para poner en la balanza y orquestar el proyecto desde todos sus impactos, todos los temas de seguridad de la información, de comunicación, que seguramente tecnología los puede tener mapeados, la calidad de datos toma un papel protagonista en la consistencia en el manejo de la información y la conciliación además de la data, tomando en cuenta todas las fuentes, todos los canales que pues forman parte del ecosistema de la banca. No podemos dejar atrás además el blindar la información de cara al cliente, posibles incidencias o quejas que demanda el cliente post implementación. Gabriela también lo mencionaba, el proyecto no termina implementando el sistema, implementando pues la integración de la información, luego hay una etapa de estabilización y aquí la información y la interacción que tengamos con el cliente es clave para pues todo el proceso y la consistencia de las acciones luego de la implementación de la facturación electrónica. Por último, también damos vista a procesos, eficiencias en reportería, los nuevos roles o funciones que se desprenden del mantenimiento y de la gestión del nuevo esquema. Entonces, fíjense que tenemos una cara tecnológica que es muy importante, pero también tenemos una cara funcional, una cara de negocios, una cara de procesos que tenemos que cuidar a lo largo del proceso. Adelante, Carlos. Si quieres, esa la podemos pasar rapidito, porque yo creo que a lo largo de todo el evento hemos estado conversando sobre los desafíos, sobre todos los elementos claves que tenemos que tomar en cuenta de cara a la regulación, de cara a los sistemas. El ERP pues toma aquí también protagonismo al momento de conciliar y consolidar toda la información, los procesos, los datos. Si quieres, esta la podemos pasar rapidito. Quisiera detenerme en esta un par de minutos. Lo mencionaba Marina hace unos minutos, no es un proyecto solo de tecnología e impuestos, ¿ok? La facturación electrónica debe verse como una nueva capacidad dentro de la organización, ¿ok? Una nueva función que requiere diferentes elementos para asegurar que su implementación sea exitosa. Entonces, desde el liderazgo tributario, desde el liderazgo del conocimiento de la normativa, de la interpretación de la normativa con las realidades de la organización, se desprenden diferentes acciones y diferentes, digamos, alcances a lo largo de las áreas. Desde tecnología, por supuesto, el desarrollo tecnológico junto con el proveedor y la integración con la administración tributaria, la vista de seguridad, cuidando el elemento clave de custodia de información y de consistencia del manejo de la información a lo largo del proceso. Capital humano, pues, orquestando todas las capacitaciones. Aquí también entra todos los planes de comunicación para que todos los involucrados pues tengan claridad del desarrollo del proyecto y luego el despliegue del esfuerzo, procesos desde el punto de vista de optimización, de revisión de roles, de posibilidades de automatización en todo el proceso, que sabemos que pues no es menor, toda la conciliación y toda lo exhaustivo de la información y la calidad de los resultados que se esperan de todo este proceso. Además de cuidar los aspectos de cliente, ¿ok? Empezar a mapear qué tipo de demanda, de requerimientos o de posibles incidencias pueden surgir en este proceso de cara al cliente. Y más adelante, tal vez en unas etapas más avanzadas, sacar provecho también de todo este proceso con capacidades de analítica avanzadas, ¿ok? Empezar a aprovechar la información, el insumo para seguir automatizando y para además procesar niveles de información mucho más óptimos. Adelante, Carlos. Ok. Aquí hay una vista muy alto nivel de cómo ensamblar este plan de trabajo con cada una de las áreas involucradas.
a lo largo de las etapas y de las horas de implementación. La idea aquí es pues, tomar en cuenta los diferentes impactos, ser muy exhaustivos en poder controlar cada una de las implicaciones de la normativa y sintonizar con pues, las áreas que hacen vida en los procesos contables a nivel de transacciones, a nivel de canales y de experiencia de cliente. Adelante, Carlos. Ok. Para finalizar esta parte y ya también para dando cierre al evento, sabemos que todos los bancos están en la misma situación, ¿ok? Sin embargo, es una oportunidad de buscar diferenciación, vender esto como una capacidad o como una palanca que le agrega valor al cliente, más allá de que solamente es un tema regulatorio. Ve más allá de la regulación, es nuestra recomendación. El abordar estos procesos siempre brinda la oportunidad de retar las condiciones actuales, para mejorar los datos, para pues, buscar optimizar procesos de reportería o todos los procesos que tienen que ver con la transaccionalidad del cliente. ¿Okay? Ve más allá. ¿Okay? Luego de la implementación urgente de la regulación, hay oportunidades para buscar dashboards o reportes que le agreguen valor al cliente. Conviértete en un aliado del cliente. Esto es una oportunidad para pues, ser más digitales, poder evitar fricciones en los procesos administrativos y pues innovar. Así que pues de aquí, más allá de la regulación, hay muchas oportunidades que se pueden abrir para todos. Estamos ya a un minuto del cierre. Gracias, Nino. Yo creo que ha sido una excelente vista de cómo nosotros enfocamos y entendemos que debe conducirse un esfuerzo de este tipo, que no es de complejidad menor, y tal como hemos escuchado también en las lecciones aprendidas de Daniela, pues hay unos procesos que cumplir y una maduración organizacional que ir asegurándose en el transcurso del tiempo para lograr pues exactitud, completitud y por supuesto un proceso smooth sin incidencias ni disrupción. Entonces le doy la palabra a Carlos para ya la despedida de la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Gracias a todos por su participación. Como pudimos ver, pues este no es solo un proceso pues, que únicamente tiene que verse de manera aislada, sino por el contrario, esto es un proceso que involucra muchísimos equipos multidisciplinarios y es importante que se tomen en cuenta todos estos elementos porque todos van a interactuar y como bien, pues, tanto Ninosca, Marina y todo el resto de aquí de los panelistas, pues, han dicho y han sustentado, pues, esto es una capacidad adicional, una nueva capacidad que tienen que tener los bancos y se tiene que ir abarcando o tiene que ir atacándose cada una de las distintas aristas que ellos representan, no solamente desde el punto de vista fiscal o legal. De verdad que, bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier inquietud que tengan sobre el tema, estamos a sus enteras órdenes. Nuestros datos de contacto están en la pantalla. Próximamente estaremos circulándoles esta presentación y quedamos pues, a sus enteras órdenes para cualquier duda que tengan. Nuevamente, gracias a todos. Gracias, Carlos. Te comento que tenemos una pregunta por acá en el botón de Q&A por si gustan responderla, se las leo. Buenos días, nos dice una persona anónima, no nos puso su nombre. ¿Tienen una idea de cuándo pueda llegar a Guatemala la facturación electrónica para bancos? Mira, sabemos que ha habido a nivel interno ciertas conversaciones, pero todavía no se ha, digamos, se ha hecho público ni se ha anunciado de manera pública cuándo va a ser implementado. Pero, digamos, Guatemala como parte de los miembros de países centroamericanos, pues va a tener que seguir también la tendencia de todos los países de la región y de Latinoamérica, por lo que es probable que en los próximos meses o en próximos años pues podamos ver ya una legislación sobre la materia. No sé, Guillermo, si tú tendrás algún otro insight sobre el tema. Sí, tal vez te comento. En Guatemala la situación ha sido un poco similar a lo que tenemos acá en Costa Rica, que es que existe facturación electrónica mandatoria de forma general, pero existe
una regla especial para servicios financieros o bancarios, donde básicamente se eximen. Creo que la de Guatemala es todavía más genérica, donde dice cualquier servicio, Costa Rica dice servicio de intermediación financiera. En Guatemala, la regla establece que servicios financieros en general se encuentran exentos de IVA y exentos de obligación de facturación electrónica. Entonces, puede ser que esa regla cambie en el futuro. Como les digo, hay una tendencia, por lo visto en Costa Rica también, que servicios financieros en su totalidad o por lo menos en alguna parte tienden a eximirse de estas obligaciones. Pero sí algo alineado con Carlos en que es algo a mantener en el radar pendiente. Muchas gracias a ambos. También nos comentan si pudieran resumir las 3 lecciones aprendidas más importantes de la implementación de éxito y que cuáles serían. Esta es de hoy. Hola. Primero que todo, un buen acompañamiento, ¿verdad? Eso es indispensable desde todo punto de vista, como bien lo mencionaban ahorita, Justicia y Ninoshka. Trabajar juntos los equipos de impuestos, TI, legal, el equipo de negocios. En realidad, eso es un trabajo en conjunto. Creo que ese es uno de los primeros mensajes. El segundo sería trabajar muy unidos con el PAC, ¿verdad? El facturador electrónico, porque el facturador electrónico tiene que cumplir con todos los requerimientos nuestros. Nosotros somos una industria muy especial, muy regulada, y tenemos que garantizar ante todo la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, tener tiempo. Tener tiempo para hacer las cosas bien. Trabajar muy unidos con la administración tributaria, que conozca, que entienda el nivel de actividad que tenemos, la cantidad de servicios, la cantidad de transacciones, que conozca realmente nuestra industria para que trabaje en forma conjunta y nos dé tiempo de hacer las implementaciones de forma correcta. Creo que esas serían las tres recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Si gustan, podemos ir dando el cierre, por lo que les agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a completar nuestra encuesta de satisfacción que voy a poner en este momento en el chat. Y comentarnos qué temas les gustaría que presentáramos. Además de esto, les comento que el equipo compartirá una presentación también a quienes nos ayuden completando la encuesta. Y en nombre de EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz semana. Para todos, hasta luego.